Dios les bendiga, amados hermanos. ¿Cómo estamos en esta preciosa tarde? Estamos agradecidos con el Señor porque Él es fiel. Y bueno, hoy nos tocaba hablar acerca del discipulado en la serie que estamos llevando. Pero vamos a iniciar una nueva serie. Vamos a iniciar una nueva serie por esta temporada, ¿verdad? Y esta nueva serie se va a llamar Antes de la Cruz. Y la verdad, yo no lo hice de esa manera porque yo así lo quise. Es porque el Señor así lo quiso. Pero miren, vamos a estar escuchando la enseñanza y pues habla del discipulado. Porque ¿qué era lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Discipular, enseñar. Y saben que esta serie nos va a ayudar a entender las últimas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad, yo al estar estudiando esta serie, lo único que podía ver era discipulado del Señor Jesucristo, discipulado. Entonces, la pasión de Cristo, ¿verdad? Que significa sufrimiento en el original, empieza en sí desde la entrada triunfal, ¿verdad? Es decir, el día de mañana, ¿verdad? Que vamos a compartir ese tema, si el Señor así nos lo permite. Pero hay unas enseñanzas antes de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, que son los dos temas que vamos a ver ahora. Y yo quiero que podamos poner todo nuestro corazón y nuestra atención a esto. Les voy a pedir que sí prendan el aire, hermanos, por favor. Préndanlo, por favor. Entonces, es una serie que nos va a ayudar a entender, nos va a ayudar a entender mucho lo que a Jesús le importaba que sus discípulos entendieran antes de partir. Así que, hermanos, le doy gracias a todos los que están aquí, los que no han podido venir o los que vienen en camino. Esperamos que la puedan ver después. Pero los que estamos aquí, hermanos, vamos a leer el texto que voy a estar leyendo ahorita. Este primer tema, la mayoría de las ocasiones cuando empezamos una serie hablamos de la introducción. Yo no lo voy a hacer así porque no es una serie que vamos a estudiar mucho tiempo. Es una serie que solamente van a ser 6 enseñanzas y quiero aprovechar todo el tiempo. La primera enseñanza le he titulado ¿Cómo heredar la vida eterna? La serie se llama Antes de la Cruz. ¿Okay? Yo quiero que podamos leer nuestro texto para esta enseñanza, que es Mateo capítulo 19, versículo 14. Mateo capítulo 19, versículo 14. Y leemos la palabra del Señor, que es bendita. Dice así: pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Acompáñame a ponernos en las manos del Señor y que Él prepare y vaya preparando nuestros corazones. Padre, te doy muchas gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia. Padre, gracias porque en esta tarde nos das la oportunidad de reunirnos, Señor, de poder escuchar tu palabra, Señor, de entender la importancia, Señor, de congregarnos, Señor. Yo te doy gracias por todos mis hermanos que aún, Señor, con tantas cosas que tenemos que hacer, dejaron de hacer muchas cosas por venir, Señor. Gracias a mis hermanos, Señor, los servidores que pues aquí están, Señor, también pudiendo hacer cosas, Señor, pero están comprometidos contigo, Señor. Te doy gracias por mis hermanos, Señor. Gracias por todos los que estamos aquí, Señor. Oramos que tú sigas manteniendo esa responsabilidad en cada uno de nosotros, Señor. Entendiendo que cada oportunidad de venir a reunirnos, Señor, no es una carga ni es un momento donde vayamos a sacar toda la lista de actividades que tenemos que hacer y dejar a lo último, Señor, venir a tu casa, Señor. Sean hermanos en general o seamos servidores, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que venir a tu casa, Señor, venir a escuchar tu palabra es una necesidad de cada cristiano, Señor. Ayúdanos a entender ese punto, Señor. Porque si nosotros no entendemos eso, Señor,
nuestra vida de discípulos va a ser muy, pero muy delgada, Señor, muy, muy endeble, muy frágil. Por eso yo oro, Señor, que a través de estas y de todas las enseñanzas que vamos a estar compartiendo, podamos entender, Señor, el punto principal que tú querías enseñar a sus discípulos, Señor, en ese entonces y a todos nosotros, Señor, de algo tan precioso que quieres que podamos tener, Señor, todos aquellos que nos llamemos tus seguidores. Señor, habla por medio de esta serie, Señor. Ayúdanos, confróntanos, Señor, edifícanos, Señor, anímanos. Ayúdanos a entender, Señor, por qué era tan importante estos temas antes de la cruz, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Y todos decimos, amén. Miren, estamos muy agradecidos con Dios por esta nueva serie, que pues estará muy corta, ¿verdad? Pero va a estar muy interesante. Pues en ella veremos a Jesús en sus últimas enseñanzas, antes de su pasión, antes de la cruz. Se dice que la última etapa de la vida de alguien es la más importante. Por ejemplo, alguien con una enfermedad terminal intentará vivir intensamente sus últimos días, queriendo estar rodeado de sus seres queridos, poniendo en orden cualquier malentendido, ¿verdad? Con alguien. Es decir, los últimos días de alguien regularmente habla de la vida, ¿verdad?, que llevó. Bueno, Jesús, a diferencia de nosotros, Él sabía que eran sus últimos días. Nosotros no sabemos si hoy puede ser el último, ¿sí o no? O los últimos. Bueno, Jesús sí lo sabía. Y no por eso Jesús tuvo temor o dejó de hacer lo que tenía que hacer. Hermanos, miren, hasta en la introducción hay mucho que decir, hermanos. Hermanos, a nosotros por malas alimentaciones o por enfermedades degenerativas, no lo sé, nada más nos dan una noticia estremecente, que nos estremece, y ay, hermanos, en serio, parecemos que no conocemos del Señor. Pero miren, hermanos, Jesús no es así, y aprendamos. Digo, a nadie nos va a gustar que nos digan, ¿sabes qué? Pues vete a echar agua bendita porque tus días están contados aquí en la tierra. Pero si usted y yo entendemos que somos discípulos del Señor, hermano, nos va a dar tristeza porque somos seres humanos, recuerde. Pero vamos a estar contentos porque si es verdad, se nos está cortando el tiempo para estar con nuestro amado y Señor, el que nos salvó. Pero, ¿cómo reaccionamos ante eso, hermano? Le da un dolorcito aquí en el pecho y usted piensa que es un infarto. ¿No sabe usted nada de eso? Es un gas, un aire, o no sé, trae una cucaracha allí, una hormiga, no lo sé. Pero usted ya está pensando que es un infarto al miocardio. Le duele poquito el estómago, ya trae cáncer. Me acuerdo una vez que llegué con mi mamá yo y dijo, mamá, traigo aquí como unos granitos, no, por aquí por la entrepierna. Y luego me dice mi mamá, bien sabia, ¿no? Me dice, ay, mi hijo, pues chécate, porque se acaba de morir una amiga por cáncer, me dijo. Entonces yo me quedé así y dije, no, pues ya no voy a venir a preguntarle nada, ¿no? Entonces, hermanos, ¿cómo fueron los últimos días de Jesús? Y eso nos va a ayudar a entender, hermano, y a ver qué tan bien estamos parados. ¿Cuántos quieren ser discípulos o son discípulos del Señor? A ver, levante su mano, por favor. ¿Sí? ¿Se va a aguantar? Vamos a aprender, hermano, de esto. Bueno, entonces miren, Jesús no tenía temor. Yo sé que es Dios. Él sabía lo que iba a pasar. Lo que Él no sabía, ¿saben qué era lo que Jesús no sabía? Era lo que se sentía estar sin su Padre por unos momentos. Porque Jesús jamás había experimentado. Y cuando el peso del pecado cayó sobre Él, por eso Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque sintió ese momento donde la oveja era sacrificada, que perdí y se moría. En ese momento Jesús, eso fue lo más duro para Jesús. Digo, toda la flagelación, vamos a tener tiempo de hablar de eso. Pero bueno, eso fue lo más duro. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en sus últimos días? Se encerró en una cueva, así como el profeta, ¿verdad? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? Bueno,
Él se armó de valor y obediencia, aceptó su destino y fielmente cumplió con ese destino. Y en esta serie aprenderemos esas últimas enseñanzas, no todas, pero algunas. Todas son muy importantes, así que las que consideremos, estoy seguro de que serán de mucha bendición, hasta llegar a la última en la que consideraremos su resurrección, si el Señor nos lo permite. Jesús, en uno de sus últimos mensajes y enseñanzas, habló acerca de cómo serían las características de aquellos que heredarían la vida eterna. Muchos somos los que podemos autodenominarnos. Por ahí escuché a alguien que dijo, que me comentó, yo ya tengo mi boleto. Bueno, esperemos que no sea, ¿verdad?, un boleto autodenominado. Muchos podemos autodenominarnos, decir, yo soy heredero de la vida eterna. Pero ¿saben que no es lo que nosotros decimos, sino lo que la Biblia dice? No es lo que yo digo de mí mismo, sino lo que Jesús dice de nosotros. Así que aprenderemos de estas características que, dicho sea de paso, son algunas de las últimas enseñanzas de Jesús sobre la tierra antes de su crucifixión. Así que es de suma importancia estas, hermanos. Y una de las últimas enseñanzas del Maestro, y vamos a ver cuáles son esas características de aquellos que van a heredar el reino de los cielos, según Jesús. Así que vamos a estar atentos. Miren, ¿por qué Jesús puso a los niños como ejemplo de que solo haciéndonos como ellos podemos heredar la vida eterna? ¿Por qué Jesús puso a los niños? Bueno, y vamos a ver nuestro primer punto. Porque los niños no tienen dureza de corazón. Porque los niños no tienen el corazón endurecido. Acompáñame a leer Mateo capítulo 19 y versículo 8. Vamos a leer ahí. Dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Ahora acompáñame a leer desde el versículo 3, de ahí de Mateo 19. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, ponga atención, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Miren, aquí lo que Jesús enseñó fue que su dureza, o sea, su terquedad,
La maldad de nosotros, la maldad del hombre y de la mujer, habían hecho este cambio. Pero la idea de Dios no era esa. Es decir, en primer lugar, vemos que ellos dicen esta palabra y se acercaron a Jesús para tentarle. ¿Qué querían conseguir? Miren, son bien, unos pillos. Moisés era considerado el libertador y quien trajo la ley al pueblo. Ellos querían que Jesús estuviera en contra de Moisés para acusarlo. Pero Jesús sabiamente dijo, no, Moisés no tiene la culpa la tienen ustedes, que no quieren ser fieles a su esposa y viceversa. Entonces no es Moisés el que estableció esto, no. De hecho, Moisés escribió, yo estoy parafraseando porque ustedes entiendan. De hecho, Moisés escribió lo que pasó en el principio, porque ¿se acuerdan que Moisés fue el escritor de Génesis? Y en el principio solamente estaba Adán y Eva. Y cuando la maldad subió, ¿verdad? Había mucha maldad, mucho desenfreno. Una ciudad de mucha inmoralidad sexual fue destruida, Sodoma y Gomorra. Pero aún así siguieron y Dios destruyó a todos en el gran diluvio. Esta es la explicación más amplia y lo que Jesús quiso enseñarles. Entonces, esa dureza los separa del reino de Dios. Por cuanto quieres dar carta de divorcio por cualquier causa, se convierten ustedes en adúlteros. Y el que se case con su expareja será adúltero junto con ella. Por eso los adúlteros y los fornicarios, ¿qué dice la palabra? No heredarán el reino de Dios. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10. El apóstol Pablo, miren lo que dijo. Dijo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te equivoques, es decir, no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. ¿Qué? Heredarán el reino de Dios. Hermano, estas eran una de las últimas enseñanzas de Jesús. Tenemos que prestar suma importancia a esto. Miren, hoy a través de las iglesias, hermano, es una vergüenza. Pastores divorciándose y casándose con otras. ¿Lo pueden hacer? Sí, lo pueden hacer. ¿Pero qué va a pasar? No van a heredar el reino de los cielos. Hermanos, es algo bien profundo. Ahorita parece que esto es un hobby. Hermanos divorciándose y casándose. Sabemos que son los tiempos finales, como en los días de Noé, ¿verdad? Muchos estaban, ¿verdad?, casándose y dándose en casamiento, alcoholizándose. Estamos en las mismas fechas, los mismos acontecimientos. Pero lo que quiero que ustedes entiendan es esto. Miren, para Jesús era muy importante que aquellos que tuvieran un corazón duro entendieran que no van a heredar el reino de los cielos. Y una persona que se casa con otra persona por causas externas es una persona dura de corazón que no heredará el reino de los cielos. Hermanos, esto es algo tan profundo. Y no me voy a meter ahí porque un día lo voy a explicar, hermano. Pero la palabra original ahí en Mateo, hermanos, habla de fornicación. Y escúchenme lo que yo le voy a decir. La fornicación era antes de casarse. ¿Se acuerda cuando María y José estaban desposados? Que José quería, ¿verdad?, desposarla para que no la mataran a pedradas. Ahí valía por causa de fornicación. Porque cuando ya se casaban, ya no era fornicación, ya que es adulterio. Fornicación es antes de consumar el matrimonio. El adulterio es ya que estás casado. ¿Te das cuenta? ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona ya casada, aún, escúchenme, aún
por infidelidad, no entra en la idea original, no es una excusa, porque el original habla de fornicación antes de consumar el matrimonio. Ya consumando el matrimonio ya no hay. Y eso cambia mucho, hermano, porque a muchas iglesias, ¿cuántos tienen de casado? No, pues 2 años. Y no, pues es que él me puso el cuerno con la vecina. Sepárate, pues ya tienen la autorización y se casan. ¿Quién dijo eso? Váyase el original, hermano. No quiero hacer controversia ahí, pero ay, hermano, yo estoy tan preocupado cuando estaba estudiando esto, hermano, porque hay muchas iglesias que esto lo están practicando. No, es que ya adulteró, sepárate. ¿Quién te dijo eso? Tenemos que estudiar esto, el contexto judío. Antes de casarse, hermano, era fornicación. Ya después de casarse es adulterio. ¿Se da cuenta? Así que espero no le haya desbaratado la idea. Ay, ojalá ahí, ¿verdad? Me ponga el cuerno para divorciarme de ella. Ya no se vale, hermano. No se vale. Entonces, es triste, hermano, ver las iglesias que está pasando esto, hermanos. Es triste. Y saben, ya por último, en este punto, porque luego me prendo. ¿Saben por qué no existe? Escuchen. ¿Saben por qué no existía llegar al adulterio? Porque cuando una mujer y un hombre eran sorprendidos, antes de estar casados, los mataban a pedradas. Estúdielo. Los mataban a pedradas. ¿Qué quiere decir eso? Que no les daban oportunidad de que se casaran con otra, porque eran muertos. ¿Me entiende? Es algo bien profundo, hermanos, que espero que entendamos, hermanos, que la dureza del corazón, por eso Jesús lo dijo, miren, no me interesa, hermanos, se los digo en serio, que los que nos puedan mirar no comprendan esto, o que digan, no, pero es que tú no me interesa, porque yo sé que la dureza del corazón va a querer formular, no, es que mire esa palabra. Búscale, hermano, búscale, vete al original, vete a la Septuaginta, vete a donde tú quieras. Pero ¿sabes cuál es el único error de interpretación? La dureza del corazón. Y ante esa no hay exégesis. Amén. Así que cuidemos nuestro matrimonio, hermanos. Cuidemos nuestro matrimonio, porque el Señor no permite andar con esos viajecitos. ¿Por qué Jesús puso a los niños como ejemplos de que solo haciéndonos como ellos podemos heredar la vida eterna? Porque un niño, escuchen, prefiere a su padre antes que a la codicia. Mateo capítulo 19, versículo 22. Regálame un poquita agua, hermanos, por favor, no le hace que sea de limón. Mateo capítulo 19, versículo 22 dice: oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Ahora vamos a leerlo desde el principio ahí, en el versículo 16, Mateo 19, 16 dice, Mateo 19, 16 dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Póngame mucha atención. Le dijo, ¿cuáles? Fíjense, hermanos, esta palabra va a cobrar mucho sentido cuando expliquemos el por qué. Fíjense lo que dijo este joven, lo que preguntó. Le dijo, ¿cuáles? Ahorita vamos a ver por qué. Y Jesús dijo, fíjense, cuenten esto. No matarás, 1. No adulterarás, 2. No hurtarás, 3. No darás falso testimonio, 4. Honra a tu padre y a tu madre, 5. Escucha el sexto. Me equivoqué, ¿verdad? A ver. No matarás, 1. No adulterarás, 2. No hurtarás, 3. No darás falso testimonio, 4. Honra a tu padre y a tu madre, 5. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Okay? Esto entra aquí en lo mismo. Ahora escuchen esto. En el 20 dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme.
Oyendo el joven esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más. ¿Y qué? Heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán los postreros, y los postreros primeros. Bueno, ¿qué fue lo que Jesús quiso enseñar aquí? Bueno, miren, este joven rico tenía una necesidad, pero no era honesto. Este joven sabía que Jesús le había nombrado 5 de los 6 mandamientos de Éxodo. Después de mencionar, ¿verdad?, los 4, Jesús, ¿verdad?, que son los que hablan de la relación vertical con Dios, ¿verdad?, y la relación horizontal con los hombres. Jesús solamente, después de los 4, Jesús solamente mencionó 5. Y el joven sabía, escuchen esto, que le faltaba uno. Y aún así no le dijo, Señor, espérame, estás nombrando 5, te falta uno. ¿Saben por qué no les dijo el joven a Jesús? Porque ese que le hacía falta, él lo acusaba. Acompáñenme a ver estos mandamientos que le estoy diciendo en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Pensaba que se le iba a aplicar al Señor. ¿Ustedes creen? Así a veces nos ponemos nosotros. Pensamos que lo engañamos, pero no es así. Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre. 1, ¿verdad? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. 2, no matarás. 3, no cometerás adulterio. 4, no hurtarás. 5, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Póngame atención en el que sigue, en el 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces vemos que Jesús intencionalmente no mencionó no codiciarás. Y este joven sabía que faltaba porque sí sabía cuáles eran los otros 5. Si él sabía que los otros 5 sí los estaba llevando, es que conocía el 6º, obviamente. Pero no fue honesto, hermanos, porque no le convenía. Porque cuando Jesús le dijo: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos, y ven y sígueme. Este joven no quiso, porque era un codicioso, pues. En cambio, un niño no es así. Un niño prefiere a sus padres antes que todo, porque tienen un corazón desinteresado los niños. Esto es lo que quiso enseñar Jesús con usar a los niños. ¿Por qué Jesús puso a los niños como ejemplo de que solo haciéndonos como ellos podemos heredar la vida eterna? Vamos a nuestro punto 3. Porque los niños tienen un corazón conforme a Dios.
Mateo capítulo 19, versículo 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Leemos el 14. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. ¿Qué fue lo que Jesús quiso enseñar aquí? Miren, no dice aquí, pero quienes son, no lo dice aquí, pero pregunto yo, ¿quiénes son los que más sufren ante un divorcio? ¿Quiénes son, sinceramente? Los niños. Recordemos que Jesús consuela a los desamparados. En Salmo capítulo 27, versículo 10, apúntelo usted ahí. En Salmos capítulo 27, versículo 10, dice esto: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Miren, no sabemos si quizás alguno de esos niños eran huérfanos o venían de sufrir el divorcio de sus padres, porque acuérdense que en esa época por cualquier cuestión hacían carta de repudio. En el texto dicen, le fueron presentados unos niños. Bueno, ahí se entiende que los niños no andaban solos, ¿no? Es decir, los padres, o el padre o la madre, si es que estaban divorciados, ambos le llevaron a los niños. Pero veamos cómo reaccionan los niños. ¿Cómo reacciona un niño? Bueno, si su papá o mamá, escuchen esto, tenemos que agarrar todo el contexto, hermano. Si su papá o su mamá cometen adulterio, un niño, ¿qué va a decir, hermanos? Dale carta de divorcio. Nunca. No digo que esté bien esto, pero escúchenme, Jesús está hablando de la reacción del niño, el corazón del niño. El niño perdona a sus papás. Esto es para comparar el corazón endurecido de los hombres en comparación al corazón de los niños. Por mencionar un ejemplo, ya va a empezar el ataque de rabia, disculpen. Por mencionar un ejemplo, ¿alguna vez te has equivocado como padre? Yo sí. Y le has llamado la atención, o quizás le pegaste a tu hijo cuando era niño. Yo sí. Y a veces injustamente. Pero aunque con lágrimas de dolor por el castigo, el niño después, si tú vas como padre y le pides perdón, el niño deja de sobarse donde tú le pegaste, donde le dolió, para abrazarte. Esa actitud se refería a Jesús. Un corazón como ellos, dispuestos a perdonar. Los fariseos no querían perdonar una traición, pero un niño sí perdonaba. A mí me pasó eso, que me equivocaba, ¿verdad? Y luego iba y, ay, mi hijo, perdóname, y el niño llorando, ay, está bien, papá, me abrazaba. ¿Se dan cuenta de lo que Jesús quería enseñar? ¿Sí estamos aquí o estoy hablando en japonés? ¿Estamos entendiendo esto? ¿Cuál era la gran diferencia de un fariseo que no quería perdonar a un niño que perdona? Número 2, si al niño le pones riquezas, estoy hablando de un niño, no ya de un vaquerón, ¿verdad? Si a un niño le pones riquezas, pero estás lejos de él, los papás están lejos de él, el niño deja las riquezas porque prefiere a sus papás. Esto es para poner en contraste el corazón de este joven rico que no le importaba estar bien con su Padre Dios. Él prefirió dejar a Dios
por las riquezas. En cambio, el corazón de este niño es tan diferente. El niño sin sus padres se siente solo, aunque tenga todo a su alrededor. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerden, cuando le compraban al niño aquel juguete que tanto le gustaba y lo dejaban en su corral o donde usted quiera. No digo de animalito, le llaman un corralito, no sé cómo se llaman, pues. Soy de rancho, pues. Entonces, con todos sus juguetes ahí en su espacio para que no se sienta, ¿verdad? Porque yo sé que son de la élite. Ahí lo ponía, ¿verdad? Pero el niño no le importaba. El niño, si no tenía a sus papás, era como si estuviera solo. No le importaban los juguetes. El niño lloraba porque tenía todo menos a sus papás. Bueno, esto es un ejemplo de lo que un niño es. Él prefiere a sus papás que los juguetes, que las posesiones. Para ellos los juguetes son su riqueza. Sin embargo, este joven rico amaba tanto sus posesiones que prefirió dejar a Dios en vez de sus riquezas e ir en pos de Jesús. Conclusión, hermanos. Esta enseñanza está en el contexto de la mala intención de los fariseos al preguntarle a Jesús acerca del divorcio. Esto no podemos pasarlo por alto. Jesús compara a los verdaderos discípulos, sus hijos, como aquellos que en verdad heredarán en el reino de los cielos. Y los que se quieren divorciar sin importarles sus hijos, sin importarles Dios, lo único que les interesa son ellos mismos. Y compara su actitud con la actitud que tomara un niño. Y esa actitud es la de perdonar. Es decir, ellos se querían divorciar por cualquier causa, pero un niño perdonaría cualquier causa con tal de estar juntos. Jesús compara a unos niños sin codicia que prefieren a sus padres en comparación del joven ambicioso que no está dispuesto a renunciar a sus bienes, a lo que posee. De igual manera, los fariseos no estaban dispuestos a dejar todo por Jesús. Es por eso que Jesús hizo esta comparación. Y es muy importante porque son las últimas enseñanzas de las que el Señor dijo, a las cuales hay que prestar mucha atención. Estos temas, pues son temas teológicos, ¿verdad? Tienen mucho, hermanos. Pero miren, especialmente a la luz de la tarea apostólica, ¿verdad? Que debía llevar, que tenemos que, apostólica habla de ser enviados, pero también habla de lo que todas las iglesias tenemos que hacer. Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, todas estas enseñanzas tenemos que estarlas hablando con la iglesia. Porque estos son los requisitos que debemos de tener quienes deseamos entrar en el reino de los cielos. Únicamente las personas que manifiesten las actitudes que son características de la niñez son dignas de heredar el reino de los cielos. El reino de los cielos es de los niños y niñas. Inclusive un joven enamorado de sus bienes, que tenía la capacidad económica y social de alcanzar sus metas, no pudo responder al reclamo radical de Jesús. Debía renunciar a todo lo que poseía para seguir a Jesús. La vida eterna es para quienes tienen la capacidad y el deseo de abandonar sus intereses terrenales y sustituirlos por los valores del reino. ¿Quieres heredar la vida eterna? Qué fácil es decir, ay, yo voy al cielo, gloria a Dios. Hay ciertas características, hermanos. Perdón, aplicación. Una actitud sincera
llena de perdón, sin codicia, son las necesarias para heredar el reino de Dios. No quiere decir que sea por obras. Sabemos que es por fe en Él, en el sacrificio del Hijo de Dios, de Jesús. Pero los rasgos de las personas que heredarán el reino de Dios son como la de estos niños. Así que, amados, enfoquémonos nuestras vidas en estas enseñanzas que Jesús dejó al final de sus días. Hermano, deja de vivir para ti. Deja de pensar en ti. Vive para Dios. Muchos no llegaron a la reunión porque trabajaron, porque a lo mejor concretaron una venta, o simple y sencillamente porque están cansados y prefieren descansar. Qué discípulos de Cristo, ¿verdad? Otros de plano no pudieron venir. Está bien, entiendo. Pero se dan cuenta, hermanos, la importancia de tener un corazón dispuesto. ¿A poco usted no tiene ganas de estar acostado? Hermano, a lo mejor usted también, ¿verdad? A mediodía arriba del techo allá. Todos tenemos cosas que hacer. Y es sábado. ¿Y qué tiene que sea sábado? El Señor es el Señor del sábado también, ¿verdad o no? Hermano, entendamos que se trata de Él. Diga conmigo, hermanos, para que se comprometa. Se trata de Él. No se trata de mí. Hermanos, enfoquémonos, por favor. Enfoquemos nuestras vidas a estas enseñanzas que Jesús dejó al final de sus días, porque son muy importantes. Incorporemos a nuestras vidas esta actitud de niños, siendo sinceros, practicando el perdón, sin avaricia. ¿Saben para qué? Para poder ser llamados, escuche, no por usted, ni por lo que su esposa inclusive diga, ni por lo que el pastor inclusive diga, sino por lo que Jesús diga. Porque a final de cuentas, Jesús es el que sabe quiénes somos de Él y quiénes no somos de Él. Hermanos, practiquemos esta actitud como niños, siendo sinceros, practicando el perdón, viviendo sin avaricia, para poder ser llamados por Jesús como herederos del reino de Dios. Yo quiero estar orando, hermanos. Esto pasó cronológicamente de miércoles a jueves o a viernes antes del día de reposo, antes de la entrada triunfal del domingo, de Ramos, como le llaman muchos. Esas fueron las últimas enseñanzas antes de que empezara su pasión. La pasión, el sufrimiento empezó, y eso lo vamos a ver, si Dios lo permite, mañana. Hermanos, estas últimas enseñanzas traían un contenido, porque Jesús estaba tan preocupado por aquellos que verdaderamente heredaran el reino de los cielos. Por eso no quitemos nuestra mente, hermanos, de esta serie de enseñanzas, y entendamos que lo que para Jesús es importante es lo que para nosotros debe de ser importante. Porque no es importante lo que usted y yo consideremos, sino lo que considera Jesús. Así que yo quiero orar y que abra su corazón, y que usted verdaderamente examine si está ese niño dentro de usted. Si está ese hombre, esa mujer sincero, sincera.
tiempo antiguo, los romanos, los teatros, no había máscaras como ahorita, ¿verdad? De plástico. Y la palabra sinceridad, la palabra sincera, habla de un molde. Un actor, las máscaras eran de cera. Un actor se formaba o le daban una máscara de cera. Y esa máscara se la ponían, estaba su rostro y se ponían esa máscara. Escuche, hermano, la palabra sinceridad es siendo lo que usted es. Sin una representación, sin jugarla al cristiano. ¿Quién eres, hermano? ¿Quién eres en realidad? Aquí te vemos que eres el hermano Johnny. Johnny acepté a Cristo, ¿verdad? No sé, pero ¿quién eres? Sin esa máscara que pones los días sábados y domingos. ¿Cuál es tu máscara de lunes a viernes? Eso es lo que Jesús quiere, ¿se dan cuenta? Jesús no quiere actores cristianos. Jesús quiere discípulos. Y hermano, mi oración en esta noche, en esta tarde es que podamos volver nuestro corazón como estos niños. Un niño sincero, que practique el perdón, que viva sin avaricia, para que Él nos pueda llamar como los verdaderos herederos del reino de los cielos. Que el Señor hable a su corazón. Padre, te doy gracias por tu palabra. Oh Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser esos niños espirituales. No porque no crezcamos, ni porque seamos nuevos convertidos, sino, Señor, porque tengamos esas características de sinceridad. El niño no imita a un adulto ni a un viejito. El niño es niño. Señor, ayúdanos a no imitar ser alguien que no somos. Ayúdanos a ser lo que somos, Señor. Los que somos en ti, Señor. Si en esta tarde habemos actores cristianos con una máscara de cera, yo oro para que esa máscara pueda ser derretido con el sol fulminante de tu rostro, Señor. Y que pueda estar al descubierto nuestra naturaleza, nuestra vida verdadera. Y que el calor de tu palabra pueda traspasar nuestra vida, Señor. Y que podamos entender que quizás no estamos caminando como los herederos del reino. Señor, enséñanos a ser íntegros, de una pieza, sinceros. Ayúdanos a perdonar, Señor. Ayúdanos a vivir sin avaricia. A veces solamente, Señor, creemos que la avaricia es codiciar el dinero. Pero muchos para avaricia no van a las reuniones por estar trabajando a deshoras, por invertir mucho tiempo en otras actividades y te cansas y ya no vas a la reunión porque su corazón no está en la reunión. Su corazón no está en las cosas tuyas, Señor. Por eso yo oro que a través de tu palabra, Señor, nos ayudes a entender que se trata de ti, no de la iglesia, no del pastor. Se trata de un compromiso contigo, Señor. Se trata que tenemos que dejar de ser lo que somos para ser lo que tú quieres que seamos, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, que no basta. No basta solo con venir a una reunión. No basta solo con tener una etiqueta de ministros. Es necesario ser como niños para heredar el reino de los cielos. Oh, Señor, yo oro que esta enseñanza se quede impregnada en mi corazón para poder vivirla, para poder caminarla, Señor. Pero también que se quede impregnada en el corazón de mis hermanos para que la puedan vivir y la puedan caminar, Señor. Gracias por tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.